Muy buenas tardes para todas y para todos, esperando que se encuentren muy bien. Esta tarde damos inicio a nuestro primer seminario de Derecho de las Familias. Hoy nada más y nada menos con el maestro José Luis Aramburo. El doctor es abogado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, máster avanzado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es director del consultorio jurídico del Departamento de Derecho Privado y de la revista Pensamiento Jurídico. Es director de calidad de Legis y es magistrado de la Sala de Familia de Cali. Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en la materia Políticas Públicas de Familia. Entonces, creo que vamos a habilitar el chat para que nos puedan saludar, que estábamos hoy, al ser el primer día, estábamos coordinando todas las partes técnicas, ya ustedes nos sabrán entender. Sean nuevamente entonces bienvenidos y para no dar más largas, recibamos al doctor José Luis, que hoy nos va a hablar de la familia extramatrimonial en el nuevo proyecto de Código Civil. Esperemos que deje de ser un proyecto y se nos vaya convirtiendo en alguna realidad, porque creo yo que ya tenemos que comenzar a pensar en cómo y cuándo lo cambiamos y lo modificamos, lo actualizamos. Doctor, muy buenas noches y el público es suyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión tan importante y este seminario en el cual pues, vamos a debatir aspectos problemáticos del derecho de familia en el proyecto de Código Civil de la Universidad Nacional. Ahora, pues yo tengo que aclarar siempre que la materia que yo dicto se llama Políticas Públicas de Familia, pero realmente es la materia que corresponde al derecho de familia en la Universidad Nacional. Ahora, si me van a pedir una explicación de por qué el derecho de familia en el pregrado de la Universidad Nacional se llama Políticas Públicas de Familia, pues yo les tengo que decir, como les digo a mis estudiantes, que no tengo la más remota idea. Pues de esas cosas de los decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y es muy difícil después de que un plan de estudios de la universidad pues sea formalizado, pues cambiarlo, y entonces pues simplemente uno aclara que yo no soy experto en el tema de políticas públicas, sino que yo pues he manejado en alguna medida el tema del derecho de familia. Bueno, para no alargarnos mucho, porque el tema es demasiado extenso para una hora incluso, yo creo que ya vamos en déficit, pues tendría que empezar por decir que pues yo la única forma que tengo de mirar con seriedad un tema jurídico, específicamente un texto legal, así sea en proyecto, es a través de la crítica. Yo no concibo la crítica como un rechazo ni como una actitud negativa hacia el texto, sino por el contrario, yo considero que la mejor forma de hacerle honor a un texto es precisamente a través de una lectura crítica que va a permitir dinamizar el texto, mirar el texto desde el mejor ejemplo posible que ese texto pueda tener. Y bajo ese criterio, pues voy a empezar a analizar algunos aspectos que me merecen por lo menos algunas inquietudes, algunas preguntas y en algunos casos pues algunas observaciones al texto en lo relativo a la familia extramatrimonial. Primero, está claro que hay una diferencia en el texto entre la familia matrimonial y la familia extramatrimonial. Y también el proyecto es bastante explícito, el artículo 1601 lo dice muy claramente, que la relación entre esas dos formas de familia implica la igualdad, es decir, no se puede mirar que una de las dos formas de familia sea privilegiada sobre la otra y que en términos generales podemos mirar esas dos formas de entrar en una familia o de ser parte de una familia como dos distintas formas, pero en términos generales, en materia de derechos, los miembros de la familia son iguales. Entonces, solamente queda preguntarse, entonces, ¿cuál es la razón de ser de una diferenciación entre familia matrimonial y familia extramatrimonial? Pues uno diría que muchas veces estas diferenciaciones pertenecen más a la tradición que un poco la exigencia actual del derecho de familia. Muchas veces para los académicos nos queda difícil prescindir de conceptos que han sido desarrollados largamente por la cultura jurídica
y por tanto preferimos seguirlos manteniendo, incluso aun cuando esos conceptos ya no sean tan prácticos y tan funcionales como lo fueron tradicionalmente. Entonces, para sintetizar simplemente, pues se ha mantenido la distinción entre una familia matrimonial y una familia extramatrimonial, o unas familias matrimoniales y unas familias extramatrimoniales, atendiendo un poco al esquema tradicional. Ahora vamos a ver cómo es tratada la familia extramatrimonial en el proyecto de Código Civil del maestro Valencia Sea, como se le conoce coloquialmente en la Universidad Nacional, porque fue un proyecto inicialmente escrito totalmente por el maestro Valencia Sea y posteriormente pues revisado por una comisión y más posteriormente por un grupo de académicos, no solamente de la Universidad Nacional, sino de otras universidades. Entonces, la división de este título, cuarto, si mal no estoy, es en dos capítulos, uno relativo a la unión marital de hecho y otro relativo a la filiación extramatrimonial. Entonces, en un caso se trata un poco de la forma extramatrimonial de formar una familia y en otro se trata de la filiación específicamente extramatrimonial, pero mirada más particularmente a aquellos casos problemáticos en que el hijo de los hijos nacidos de mujer soltera, que son quizás aquellos que justifican técnicamente la diferenciación entre una filiación matrimonial y una filiación extramatrimonial. Entonces empezamos con la unión marital de hecho. Pues bien sabemos que el concepto unión marital de hecho no pertenece a la tradición jurídica. De hecho, no es un término específicamente jurídico, es un término que entró al lenguaje, al léxico jurídico, pero a través de investigaciones antropológicas y sociológicas de dos mujeres muy importantes, académicas, Virginia Gutiérrez de Pineda y Echeverry de Ferrufino, Gloria Echeverry de Ferrufino. La primera relativa a la familia de hecho en Colombia y la segunda relativa a las uniones maritales de hecho específicamente. Entonces, la Ley 54 de 1990, que se aprobó luego de varios debates en los cuales fueron miradas varias alternativas de ese tema, pues adoptó el término unión marital de hecho, que parecía ser el más apropiado en ese momento, en la medida en que tenía un respaldo académico ya importante. Entonces hay una definición que ya todos conocemos, la unión marital de hecho como una comunidad de vida, que es el término o el concepto más comprensivo de lo que es una unión marital de hecho. De hecho, la expresión unión marital de vida es tomada inicialmente desde los tratadistas franceses, que conocen como communauté de vie, pues aquella manifestación del matrimonio que implica pues la relación matrimonial en su expresión hacia el exterior del propio matrimonio. Más que eso, la legislación francesa conoce con el nombre de Leven Partnerschaft, precisamente una institución semejante, análoga a lo que nosotros conocemos como unión marital de hecho. Y ese término Leven Partnerschaft pues, traduce casi que literalmente comunidad de vida. Entonces la expresión comunidad de vida ya sería por sí misma suficiente para designar las relaciones que no son matrimoniales y que dan lugar a la familia. Y podemos decir que los caracteres de singularidad y de permanencia, que son las que acompañan al concepto de comunidad de vida, pues son anexos a ese concepto, que ya parecería totalmente suficiente. Entonces la nueva definición de unión marital de hecho pues se parece mucho a la anterior, pero ya de entrada, como ustedes seguramente ya lo habrán podido constatar, se suprime la expresión un hombre y una mujer, para dar la idea de que esta nueva unión marital de hecho no es una unión necesariamente heterosexual, sino que puede ser una unión homosexual. Ya sabemos que eso pues no es enteramente novedoso, que ya en el año 2007 la Corte Constitucional, en una sentencia C075, si mal no estoy,
pues había declarado no necesariamente que esos términos, un hombre y una mujer, son inconstitucionales, pero sí que había un déficit de protección al impedir que las parejas homosexuales pudieran gozar de los mismos privilegios, por lo menos en relación con la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Luego ese término, ese concepto de déficit de protección, pues fue usado para ir extendiendo las formas de igualdad de las parejas homosexuales en relación con las parejas heterosexuales en muchos otros aspectos, relaciones familiares, por ejemplo, el tema de alimentos, por ejemplo, el tema de porción conyugal o el tema de adopción conjunta o en otros muchos aspectos que, por supuesto, no son del caso ahora enumerar. Entonces, en primer lugar, pues se suprime la expresión un hombre y una mujer. Entonces, todavía se dice que unión marital de hecho es aquella unión de dos personas que sin estar casadas, esa expresión sin estar casadas pues parece pues, trivial o superflua, pero de todas formas es repetida para indicar un poco que se trata de una unión distinta a la unión matrimonial. Pero con eso no se quiere decir que la unión marital de hecho no pueda ser formada por personas casadas o por o integrada por alguna de los miembros de la unión que tenga ya ese nexo matrimonial. Entonces se conserva un poco ese mismo criterio. Además se conservan los elementos tradicionales de comunidad de vida, de singularidad y de permanencia. En cuanto a la singularidad, pues ya estaba claro, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales, en jurisprudencias numerosas, pues habían tratado de indagar sobre el significado de esa palabra singularidad y sobre todo habían tratado de comparar la singularidad con la fidelidad y habían llegado a la conclusión de que son dos cosas distintas, es decir, puede haber perfectamente una unión marital de hecho en que se presenten eventos de infidelidad que sin embargo no rompan ese carácter de comunidad de vida, de carácter singular que corresponde a la unión marital de hecho. En cuanto a la permanencia, siempre ha habido una discusión, pues si permanencia es un factor cuantitativo o es un factor cualitativo. Si lo miramos en el sentido cualitativo, pues entenderíamos la permanencia simplemente como una condición de estar, digamos, continuamente en una relación. Eso, pues de todas formas, no deja de presentar pues ambigüedades y algunas complejidades. Entonces el proyecto opta más bien por la alternativa cuantitativa de la permanencia. Entonces nos está diciendo que una unión marital de hecho para que sea permanente necesita que sea o que transcurra durante 2 años. Entonces, en principio, para que haya una unión marital de hecho, tiene que haber una comunidad de vida, es decir, signada por primero la convivencia marital y segundo por un proyecto en común de los compañeros y que esa convivencia, ese proyecto en común permanezcan por lo menos por 2 años. La pregunta es, ¿puede haber uniones maritales de vida que se establezcan antes de los 2 años? Entonces el proyecto nos responde inmediatamente que sí. Y en esa respuesta está prácticamente creando otro tipo de unión marital de hecho, un tipo de unión marital de hecho distinto a lo que nosotros conocemos tradicionalmente por unión marital de hecho, que es una unión marital de hecho que se establece por los hechos, es decir, por la convivencia simplemente en condiciones de singularidad y de permanencia. En este caso, al lado de una unión marital de hecho que podríamos decir tradicional, se establece una unión marital de hecho nueva, que sería una unión marital de hecho pactada, es decir, por un pacto, que sería muy semejante a lo que los franceses llaman pacto de solidaridad o pactos de convivencia, que son relaciones de familia que no provienen pues, de una relación de hecho, sino que ya implican un acuerdo específico solemnizado a través de una escritura pública, en el caso de la unión marital de hecho prevista en el proyecto, sino también, eventualmente también a través de capitulaciones maritales. Entonces son 2 formas de pactar esta unión marital de hecho diferente.
decimos diferente porque puede surgir antes de que se cumplan los 2 años de que el proyecto de vida o la convivencia de los compañeros pues haga que se reúnan las condiciones para la primera forma de unión marital de hecho. Entonces, para sintetizar, hay unión marital de hecho por los hechos, que tiene que durar 2 años, y hay unión marital de hecho por un pacto, que sería una especie de matrimonio, por pacto, matrimonio sin boda o matrimonio menos formal. Porque hay que decir que las consecuencias o los efectos de esta nueva unión marital de hecho son radicalmente distintos de las consecuencias y los efectos de la unión marital de hecho que conocemos tradicionalmente. Y principalmente por 2 características. Primero, pues es un estado civil específico de compañeros permanentes. Bueno, alguien dirá que ya la Corte Suprema de Justicia había determinado que la unión marital de hecho es un estado civil, pero de todas formas todavía no había sido formalizado el registro civil de ese nuevo estado civil y tampoco tenía un nombre particular que a partir de la aprobación de este proyecto tendría que ser la unión marital de hecho entre compañeros permanentes o simplemente el estado civil de compañeros permanentes. Entonces, primero la unión marital de hecho viene acompañada con el registro del estado civil, pero fundamentalmente el efecto más importante es que se trata de una unión marital de hecho que tendrá plenos efectos semejantes al matrimonio, que era lo que el maestro Valencia Sea llamaba matrimonio por comportamiento para referirse a todas esas formas de establecer matrimonios del derecho pues, de algunos países socialistas o algunos países centroamericanos que prevén alguna posibilidad de que una unión marital de hecho con el transcurso del tiempo se convierta en un matrimonio simplemente a través de la inscripción del estado matrimonial. Entonces tenemos una unión marital de hecho que tiene las mismas características de un matrimonio en sus efectos. Bueno, ¿cómo se formaliza esa unión marital de hecho? Pues ya vimos que hay una unión marital de hecho por los hechos que se declara judicialmente y hay una unión marital de hecho por pacto que se establece a través de una escritura pública que puede ser simple o sencilla o a través de una escritura pública de capitulaciones maritales. Pero también se puede establecer a través de conciliación. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿la conciliación está del lado de la sentencia judicial, es decir, de la conciliación está del lado de la primera forma de unión marital o está del lado del pacto de unión marital de hecho? Pues yo me atrevería a decir que la conciliación está del lado de la sentencia y por tanto de la primera forma de unión marital de hecho. Pero eso no lo está diciendo expresamente el proyecto. Y uno tendería a pensar que la práctica va a llevar a la conciliación hacia más bien convertirse en una especie de una forma de pacto de unión marital de hecho. Porque, bueno, en últimas, primero la conciliación normalmente es gratuita, o por lo menos es gratuita cuando se realiza ante entidades públicas, lo que va a permitir pues que las personas prefieran en lugar de ir a las notarías, pues resolver eso a través de una conciliación, pero eso tendría la desventaja de que se naturaliza la conciliación, que como sabemos no es una forma de establecer negocios jurídicos, sino es un instrumento más bien de resolver conflictos sin necesidad de acudir a la justicia. En términos generales, las actas de conciliación tienen como característica básica que hacen tránsito a cosa juzgada y que prestan mérito ejecutivo, es decir, que sustituyen a las sentencias judiciales. Bueno, entonces ya hablamos más o menos de unión marital de hecho, vamos a dejar un poco de lado el tema de cómo se termina una unión marital de hecho bajo el modelo que está proponiendo la Universidad Nacional en este proyecto. Y vamos a entrar con la segunda institución que se llama la Sociedad Patrimonial entre Compañeros Permanentes. Y ya sabemos que es una institución que ya viene también de la Ley 54 de 1990,
del artículo 2. Aquí, como recordamos, el artículo 2 empezaba diciendo que se presume sociedad patrimonial y hay lugar a declararla, etcétera, etcétera. Bueno, esa presunción o aducir a una presunción para establecer la existencia de una institución jurídica, pues parecía que no era lo más conveniente, y por eso el proyecto pues ya prescinde de eso. Dice simplemente se establece sociedad patrimonial entre compañeros permanentes simplemente por la unión marital de hecho. Es decir, desde el mismo momento en que se declara una unión marital de hecho, se entiende que esa unión marital de hecho está regida por una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con una sola salvedad, y es que alguno de los compañeros esté vinculado ya por una sociedad conyugal. El proyecto no lo dice, pero pues uno tendría que deducir que si ese compañero disuelve la sociedad conyugal, pues a partir de ese momento, entonces la unión marital de hecho empieza a tener ese efecto de estar regida por una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que tiene unas características muy similares no, ya diríamos casi idénticas a la sociedad conyugal, porque se va a regir exactamente por las mismas normas, es decir, no va a haber ninguna diferencia en las relaciones económicas que se establecen entre los cónyuges de las que se establecen entre los compañeros permanentes. Entonces, podemos decir que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se establece por el simple hecho del establecimiento de la unión marital de hecho, y por tanto, pues tiene también esas dos formas de establecimiento, una por pacto, es decir, a través de escritura pública, y otra por declaración judicial, es decir, a través de una sentencia judicial que puede ser suplida, según mi modo de ver, por una conciliación extrajudicial. Esas son, digamos, las alternativas por las que se constituye una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. La pregunta un poco es relaciones entre la sociedad patrimonial, entre unión marital de hecho y el matrimonio, que tiene pues dos tipos de relaciones muy explícitas que están ya previstas en el proyecto. La primera resuelve la pregunta, ¿qué pasa cuando los compañeros permanentes o alguno de los compañeros permanentes se casa con un tercero? Entonces la respuesta muy sencilla es, se termina la unión marital de hecho, por una parte, se disuelve la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes por otra, y en tercer lugar empieza a correr el término de 1 año de caducidad para la declaratoria tanto de unión marital de hecho como de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Porque, bueno, el proyecto también concede 1 año tanto para solicitar la declaratoria de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes como para pedir la declaratoria de unión marital de hecho. Entonces queda la pregunta un poco para formularla es si es un estado civil, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia ya, ¿no significa eso acaso que sea imprescriptible? Porque ya sabemos precisamente que una de las características del estado civil es la imprescriptibilidad. Entonces eso queda poco para debatirlo. A mi modo de ver, efectivamente, el carácter o la declaración de unión marital, de hecho, pues tiene unos efectos civiles de carácter económico o patrimonial, pero puede tener unos efectos civiles de carácter extrapatrimonial, y entonces la solución es que solamente los efectos civiles de carácter patrimonial son los que están expuestos a prescripción. Bueno, nos preguntamos entonces cómo termina la unión marital de hecho y cómo termina la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Aquí siempre ha habido un problema tanto en la redacción de la Ley 54 de 1990 y creo que la sigue habiendo en la redacción de este proyecto. Y es que no está perfectamente sincronizadas las causales de terminación de unión marital de hecho con las causales de disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y además con el inicio del término de caducidad para solicitar la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Diríamos lo siguiente,
Primero, la unión marital de hecho, en una primera instancia, se termina pues por pacto, es decir, por convenio, igual como los compañeros permanentes pudieron constituir su unión marital de hecho, pues pueden definir a través de una escritura pública que esa unión marital de hecho se termina. Uno diría que terminada la unión marital de hecho, pues la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve, porque no puede haber una sociedad patrimonial que depende básicamente de la unión marital de hecho, que subsista una vez la unión marital de hecho ya se termine. Pero el proyecto distingue dos fenómenos. Uno, lo que llama pues, la terminación, o la terminación que podríamos llamar provisional, o la simple terminación, o la cesación de la convivencia entre los compañeros, con la terminación definitiva. Entonces, el término definitiva, que también lo usa la Ley 54 de 1990, lo que significa aquí es que entre el momento en que los compañeros han dejado de convivir, es decir, de tener una relación de comunidad de vida, y el momento en que se extingue o se termina la unión marital de hecho, han transcurrido 6 meses. Es decir, se crea un periodo en que se formaliza en alguna medida la terminación de la unión marital de hecho entre la cesación de la vida en común de los compañeros permanentes y la terminación definitiva. A mí me parece que esa regla era necesaria porque dentro del criterio de la Ley 54 de 1990 bastaba que alguno de los compañeros dejara el hogar marital para que se establecieran a partir de ese momento una ruptura de la vida marital que eventualmente podría ser definitiva, pero no había un término dentro del cual ya pues esa ruptura se podría establecer como definitiva. Entonces se creaba una especie de interinidad persistente hasta cuando uno de los compañeros juzgara que era el momento de declarar efectivamente la terminación de esa unión marital de hecho. Entonces creo que esa terminación, digamos, por cesación de la vida común con 6 meses es un término bastante razonable. Entonces, a partir de ahí decimos que se termina la unión marital de hecho por los hechos, es decir, se puede declarar la unión marital de hecho. No sé si me están oyendo. Perdón. Bueno, tengo alguna pregunta de Vladimir, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Entonces hay una terminación de la unión marital de hecho que implica también la disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Y además, a mi modo de ver, a partir de ahí se empieza a contar el año que tienen algunos de los compañeros para iniciar la declaración judicial tanto de la unión marital de hecho como de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Pero por supuesto también puede extinguirse, puede disolverse la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes por convenio de los propios compañeros, es decir, por escritura pública. Pero igualmente, como hemos visto, se extingue, se termina la unión marital de hecho y se disuelve la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes si alguno de los dos compañeros tiene un matrimonio con un tercero. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos compañeros se casan entre sí? Maestro, una pregunta, ¿lo molesto con algo? ¿Perdón? Sí, maestro, lo molesto con algo. ¿Es tan amable si es posible prender algún bombillo? Porque como que le llegó a usted la noche allá en su casa y ya lo estamos viendo muy, muy en penumbra. Sí, señor. Bueno, perfecto. No, me parece muy bien. Yo tampoco me estaba viendo. Bueno,
Entonces estamos hablando de la terminación. Entonces hay tres fenómenos que están desincronizados y no han estado siempre. Uno es la terminación de unión marital de hecho, otro la disolución de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y otro es el inicio del término para declarar tanto la unión marital de hecho como la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que es el término de un año, y al cabo del año lo que opera ahora es una caducidad y ya no una prescripción como operaba tradicionalmente. Y hay que decir que es más apropiado hablar de caducidad que hablar de prescripción, porque como ustedes saben, mientras los derechos prescriben, las acciones caducan. En este caso se trata inevitablemente de una caducidad. Entonces uno diría que debe haber una sincronización entre esas cosas y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, los tribunales, las jurisprudencias de los tribunales habían entendido eso perfectamente. Naturalmente, también se entiende que puede haber medios, digamos, pactos por los cuales la sociedad patrimonial puede extinguirse, puede disolverse antes de que se termine la unión marital de hecho. Y que es perfectamente posible que haya una unión marital de hecho que ya no tenga sociedad patrimonial entre compañeros permanentes porque los compañeros ya han decidido que su unión no esté regida por una sociedad patrimonial. De hecho, en capitulaciones se puede establecer perfectamente un régimen de separación de bienes entre los compañeros y entonces que la unión marital de hecho no tenga ninguna consecuencia económica. Entonces eso es perfectamente posible. Pero para el caso corriente en que pues haya normalmente unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, uno tendería a decir que las mismas causales que operan para la sociedad patrimonial, para la unión marital de hecho de terminación, son aquellas que se deben tener en cuenta para la disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces, básicamente, esos son los efectos principales entre la disolución, la liquidación y el inicio del término de caducidad. Ahora, hay alguna regla que habla del compañero permanente inocente. Bueno, creo que hay una analogía con el divorcio, pues que no cabe en este caso. Diríamos que eso pues parece ser más bien un error. Pero lo que sí podemos mirar es que ya empieza a haber una mirada un poco más aproximada en el derecho de familia contemporáneo a las rupturas de las uniones maritales de hecho, que tienden a ser cada vez más parecidas a las disoluciones de los matrimonios, en el sentido de que tienen que mirarse no como actos, primero, como actos necesariamente regidos por unas causales de muy difícil cumplimiento, sino en ambos casos tiene que darse prioridad al deseo de cualquiera de los dos miembros de la pareja de dar por concluida su relación cuando quiera que esa relación ya no cumpla las finalidades que los dos miembros o que alguno de ellos pretendió tener en el momento en que la constituyó. Es decir, hay un principio de libertad familiar que impone al orden jurídico el deber de respetar el deseo de los esposos, de los compañeros permanentes, cuando efectivamente son ellos los que juzgan que su relación ya no cumple la finalidad que ellos mismos le establecieron cuando la constituyeron. Y entonces que deba ser tanto en su constitución como en su disolución el matrimonio como la unión marital de hecho más regidos por un principio de libertad familiar que por un principio de responsabilidad. Sin embargo, en ambos casos también, tanto en la disolución por matrimonio como en la disolución por unión marital de hecho, la decisión unilateral de alguno de los dos miembros de la pareja no puede entenderse como una ocasión para causar perjuicio al otro miembro de la familia, que pues podemos saber, el otro miembro de la unión que podemos suponer que cuenta con las expectativas de esa vida marital o esa vida matrimonial. Y entonces necesariamente toda ruptura de una relación matrimonial o marital tiene que ser responsable, es decir, tiene que implicar una responsabilidad económica o patrimonial para quien tome esa decisión unilateralmente. Y de ahí que
pues en este capítulo, este título, se establecen dos figuras jurídicas también que van a complementar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, o la van a suplir más bien en casos en que pues hay una ruptura unilateral de la relación que causa algún perjuicio para la otra parte de esa misma relación. Una de esas figuras, equitativa compensación, que es el nombre que tiene, o la compensación equitativa, que es una figura que podemos decir que no ha sido trabajada suficientemente, que está siendo planteada para un debate mayor, que supone que al término de cualquier relación en la cual pues algunos los compañeros no cuentan con el beneficio de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y por lo mismo pues se encuentra desprotegido alguno de los miembros de la unión, pues puede reclamar al otro miembro, al que ha tomado la decisión unilateral de abandonar o de dejar de lado la relación marital, una cierta compensación económica que se calcula inicialmente en un monto mínimo de un salario mínimo mensual por cada año de convivencia. Sin embargo, pues la norma o la pretendida norma no nos dice cómo se calcularía esa compensación, salvo el caso de la compensación mínima. Entonces habría que llenar un poco ese vacío, que pues sería una especie de relación o de compensación alimentaria, porque me imagino que tendrá que ser calculada de acuerdo con la capacidad económica también de la persona que abandona el hogar familiar. Finalmente, se prevé también la responsabilidad civil extrapatrimonial, es decir, que la dejación de la vida marital tiene que ser responsable desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista civil, es decir, la persona que lo hace sin alguna justa causa para hacerlo tiene que asumir las consecuencias económicas del pago de los perjuicios que ese abandono inusitado, unilateral, intempestivo pueda causar a su pareja. Entonces, esa institución queda abierta, supongo que a las reglas generales de la relación o del Instituto Civil de la Responsabilidad Civil Extracontractual, que como ustedes saben suponen primero pues que haya un perjuicio para una de las partes, que haya una culpa por parte de la otra y que haya una relación de causalidad entre la culpa y el perjuicio. Y en este caso la culpa está dada un poco por la decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja de abandonar la relación y que sin ninguna causa justificativa, y el perjuicio está dado para el otro miembro de la familia, sobre todo cuando la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes no reporta la suficiente compensación por los perjuicios que puede ocasionarle la ruptura de la relación familiar. Bueno, la segunda parte, que no sé si va a alcanzar, creo que estamos ya un poco avanzados. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, pues sería la filiación extramatrimonial. Solamente voy a decir algunas cosas muy breves sobre sobre los avances o las modificaciones que puede traer el tema de filiación extramatrimonial. Aquí, en esta parte, generalmente, pues primero, en filiación matrimonial, pues está comprendido también los casos de filiación extramatrimonial por unión marital de hecho, es decir, lo que yo conozco, lo que yo designo normalmente como aquí la filiación legalmente asignada, que es tanto el caso de los hijos concebidos en matrimonio como de los hijos concebidos en unión marital de hecho. Pero aparte de los hijos concebidos en unión marital de hecho, son importantes desde el punto de vista de la filiación extramatrimonial los hijos de mujer soltera y también los hijos concebidos en matrimonio después de, más bien los hijos concebidos después de 300 días de disuelta la unión, el matrimonio o la unión conyugal. Entonces, para esos casos, generalmente se habla en sentido estricto de la filiación extramatrimonial.
que como ustedes saben se establece de dos formas, una por el reconocimiento y otra por la declaración judicial. Entonces, pues, recapitulando, normalmente la filiación se establece por tres medios, uno por establecimiento legal, que es por presunción bien de familia matrimonial, o por presunción que corresponde a los hijos concebidos en unión marital de hecho, que básicamente se rigen por las mismas normas. Entonces esos los podemos agrupar tranquilamente dentro de la filiación matrimonial. Pero en sentido estricto, la filiación extramatrimonial sería aquella de los hijos de mujer soltera, cuya filiación se establece bien por reconocimiento o bien por declaración judicial. La declaración judicial generalmente se le conoce como reclamación de paternidad o como investigación de paternidad. Yo prefiero el término reclamación de paternidad, pero el proyecto y pues nuestra práctica académica generalmente prefiere la expresión investigación de paternidad, que es la que proviene un poco del derecho francés, que es nuestro gran tributario. Entonces, primero, el reconocimiento, ya sabemos que es un acto voluntario, solemne, que tiene un carácter fundador de un carácter familiar, y por tanto es irreversible, y que implica el establecimiento inmediato de la condición de hijo de la persona que es reconocida, salvo el caso de la repudiación. Pero también existe el problema del reconocimiento de hijo de mujer casada, que es un problema bastante complejo, que ha sido resuelto por la doctrina de forma contradictoria. Y el proyecto trae dos formas de solución. Uno lo trae en la parte primera, o sea, en relación con la filiación matrimonial, y otra la trae en este punto, en el artículo, si mal no estoy, 1800. Entonces, en un caso, se permite que haya reconocimiento de hijo de mujer casada, pero con dos condiciones. Primero, que la mujer, o sea, que la madre del hijo acepte ese reconocimiento. Y en segundo lugar, que se presente una prueba genética que acredite que la persona que reconoce y no es el marido, el padre real de la criatura. Entonces, bajo esas condiciones, se permite que exista reconocimiento del hijo. En los demás casos, es decir, cuando no sea la mujer, la madre del hijo, la que expresamente admita el reconocimiento, o cuando no haya prueba genética que acredite la condición de padre de la persona que está reconociendo, entonces existe más bien es la prohibición, es decir, no se permite que se reconozca hijo de mujer casada. Entonces, para recapitular, en un caso, en una de las normas, se permite el reconocimiento de mujer casada bajo condición de que se presente prueba genética y además de que la mujer, la madre de la criatura, acepte el reconocimiento. Y en la otra norma, el artículo 1800, se prohíbe el reconocimiento de hijo de mujer casada, salvo que el marido, o salvo que se haya triunfado la impugnación que haya triunfado la asignación legal de la paternidad, es decir, la presunción legal de paternidad que corresponde al marido de la mujer. Entonces, salvo esa particular aclaración, podemos decir que la filiación extramatrimonial tiene bastantes similitudes con lo que es actualmente vigente. Diríamos simplemente que se informalizan más las formas de reconocimiento, que hay también unas más expeditas formas de declaración judicial de paternidad en los casos en los cuales no hay presunción de filiación, es decir, en los casos explícitos de filiación extramatrimonial, y también se hace más explícito la legitimación de las personas que pueden iniciar la acción judicial
de paternidad, que como recordamos la ley 1060 pues hizo bastante complejo, es la determinación de cuáles son las personas que pueden iniciar las acciones tanto de reclamación como de impugnación de paternidad. Entonces me gustaría extenderme un poco más en algunos de estos temas, pero definitivamente mi tiempo ya toca su fin y seguramente ustedes van a tener otras participaciones muy importantes y pues no quiero invadirles a mis colegas, a mis compañeros de exposición, su derecho a contar con un tiempo suficiente para su exposición. No sé si hay alguna duda para absolver. No sé si el programa permite que haya alguna participación externa para ver si ha quedado suficientemente claro lo que hemos dicho, si hay alguna aclaración. Bueno, una pregunta, ¿sí? ¿Si hay alguna pregunta? ¿No? Pero la verdad yo aquí no sé usar el chat, entonces me gustaría si alguien tuviera alguna pregunta me la formulara verbalmente. Bueno, no, en el chat tampoco hay ninguna. Preguntas, ya las personas que están en el chat. Entonces si no hay ninguna pregunta, bueno, sí. Sí, si maestro, no vamos a comenzar ya con el módulo de preguntas. Lo que pasa es que tengo como mala... ¿Usted me escucha bien? Sí, ¿Me escucha bien? Lo oigo bien, sí. Ok. Bueno, perfecto. No, lo primero, doctor, es agradecerle mucho por tan magnífica exposición. Ya vamos a abrir el módulo de preguntas para que las personas puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes en los próximos 15 minutos. Las personas tienen la opción en la parte del chat, hay una opción que es para preguntas específicamente, entonces, para que la puedan utilizar. Lo otro es, yo quiero comenzar con la primera pregunta, doctor, con relación a dos temas que usted tocó. La primera es si en algún tipo de debate que usted haya presenciado algo se habrá dicho acerca de lo que hoy es la imposibilidad de que coexista tanto la sociedad conyugal como la sociedad patrimonial, si se ha dicho algo acerca de esa simultaneidad en esa existencia o en esa coexistencia, si se ha hecho algún tipo de debate acerca de eso. Y la segunda pregunta que le hago, doctor, si conoce, es frente a esa filiación, si han tenido cabida algún tipo de filiación diferente a la extramatrimonial o a la filiación matrimonial. Me refiero específicamente si algo se ha hablado tratando o pretendiendo salirse de estos paradigmas biológicos y binarios, si se ha tenido algún tipo de conversación sobre eso. Muchas gracias y ya las personas van a comenzar a colocar las preguntas y yo ya se las comienzo a colocar en la pantalla y se las leo. Bueno, entonces empecemos con lo primero. Si puede haber coincidencia o coexistencia entre una sociedad conyugal y una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pues el criterio claro es no. Pero, por supuesto, el proyecto trata de resolver algunos problemas que se presentan actualmente en los casos en que el matrimonio se termina de hecho y sin embargo no se disuelve la sociedad conyugal. Y entonces hay una especie de sociedad conyugal en limbo y entonces, pues una vez se establezca unión marital de hecho, pues los compañeros permanentes no pueden entrar en una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes porque alguno de ellos está vinculado con una sociedad conyugal anterior. Esto pues no me corresponde a mí, yo creo que alguien, no sé si alguien pues va a mirar el tema del matrimonio mirado en el proyecto. Pero yo, pues que más o menos en lo que he leído, ya hay un mecanismo de disolución automático de la sociedad conyugal durante un año de separación de hecho. Si los cónyuges no han disuelto la sociedad conyugal, pues se entiende disuelta la sociedad conyugal de manera automática.
Entonces uno diría que si hay una sociedad conyugal, perdón, si hay una sociedad patrimonial si hay una unión marital de hecho, en que alguno de los dos miembros de esa unión marital de hecho, de esos compañeros permanentes, está vinculado por un matrimonio previo, y ese matrimonio previo, pues necesariamente se tuvo que haber, o tiene que haber una separación de hecho para que pueda establecerse una unión marital de hecho, porque pues comunidad de vida, dos comunidades de vida no pueden existir, no puede haber, la singularidad quiere decir que la pareja que está en una unión marital de hecho no puede estar al mismo tiempo manteniendo una relación matrimonial normal, es decir, ya necesariamente el compañero permanente tuvo que haberse separado de hecho. Y entonces, cuando esa separación de hecho ha durado más de un año, pues se entiende que se disuelve automáticamente su sociedad conyugal, y entonces uno entendería, aunque no lo dice explícitamente el proyecto, que a partir de ese momento se establece una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, porque el único óbice que hay para establecer una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes es que haya una sociedad conyugal de alguno de los dos miembros de la pareja. Entonces la respuesta, si puede haber similitud entre las dos sociedades, pues la respuesta es que no puede haber similitud por una razón muy sencilla, porque ambas son sociedades universales. Lo que sí se puede dar, porque creo que el proyecto no entra en ese tema, y que puede darse simultáneamente, es la llamada sociedad de hecho entre concubinos, y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, o incluso la sociedad conyugal. Es decir, puede perfectamente darse en esas tres formas de sociedad porque no son incompatibles entre sí. Pero diría que la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial sí son incompatibles. Ahora, en cuanto a otras formas, digamos, no hay solamente familia extramatrimonial y familia matrimonial. Primero, pues hay una gran, pues la pregunta es si con la diferencia entre familia matrimonial y familia extramatrimonial se comprenden todas las formas de familia, ¿no? Diríamos que el proyecto es muy claro al decir que hay múltiples formas de familia y que todas ellas tienen su cabida dentro de la estructura familiar. Y explícitamente no se habla solamente, pues por supuesto, hay filiación extramatrimonial, pero también hay filiación de la surgida de la adopción, pero también se establece o se prevé una forma de establecimiento familiar o de filiación familiar que se establece con los hijos de crianza, que es un fenómeno que está también previsto dentro del proyecto. Por supuesto, yo no lo consideré aquí porque falta de hace parte de otro tema. Entonces, perfecto, doctor, muchas gracias. Voy a colocar las preguntas acá y se las voy a ir leyendo para que usted las vaya contestando. En la unión marital, pregunta el señor Nelson Zapata, en la unión marital, ¿la sociedad patrimonial empieza con la solemnidad de la declaración? Bueno, la respuesta es sí, bajo condición, nuevamente, de que ambos compañeros, o más bien de que ninguno de los dos compañeros esté vinculado por una unión marital de hecho o por otra sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entonces, tanto la unión marital de hecho como la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se puede establecer, como vimos, por convenio, es decir, por una escritura pública o por una escritura pública general específicamente dirigida al establecimiento de esa unión marital de hecho, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, o específicamente por unas capitulaciones maritales. Entonces, si en ese momento los compañeros no están vinculados por una sociedad conyugal u otra sociedad marital o otra sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, entonces se dirá que a partir de ese momento empieza ya la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Es decir, si se necesitan los 2 años que se prevé para la existencia de una unión marital de hecho declarada, como sería el primer caso o el primer ejemplo de unión marital de hecho, pues diríamos que no se necesita, diríamos que tal como ocurre actualmente, que una vez declarada la unión marital de hecho, si esa unión marital de hecho duró más de 2 años,
se entiende que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se estableció desde el principio, desde el comienzo de la convivencia. Entonces, diríamos que la declaración, aunque se tiene que dar después de los 2 años, se da con carácter retrospectivo, con carácter retroactivo al inicio de la convivencia, exactamente igual como existe actualmente. Se declara la unión marital de hecho, pero cuando esa unión marital de hecho duraba más de 2 años, pues da lugar a una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pero la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se entiende existente desde el mismo momento en que se inició la convivencia marital, es decir, desde el mismo momento en que inició la unión marital de hecho. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La señora Alina Arteaga pregunta, ¿es posible que lo del compañero permanente inocente, que el compañero permanente inocente pueda solicitar su terminación? A ver, ¿es posible que lo del compañero o compañera permanente inocente pueda solicitar su terminación? Puede derivar que, aún queriendo terminarla, por ejemplo, por violencia, no lo permitan. Bueno, yo creo que, doctor, esa pregunta no se entiende. Vamos a con otra. En el proyecto, pregunta la señora Mónica Maya. Yo diría que cualquiera de los 2 compañeros puede pedir la declaración de unión marital de hecho. Es decir, esa calificación de inocente no cabría ahí, me parece a mí, porque en principio diríamos que no hay inocencia ni culpabilidad. Diríamos que las partes en una unión marital de hecho están en cierta medida autorizadas para dar por terminada esa unión marital de hecho. Ahora, que esa terminación en algunos casos pueda causar perjuicio a la otra parte, implica que quien tome esa decisión pues asume la posibilidad de ser demandado eventualmente en una acción de responsabilidad por ese hecho, porque pues necesariamente hay una culpabilidad en el sentido en el sentido de la responsabilidad civil extracontractual, pero no en el sentido de que solamente la persona que se va o la persona que se queda más bien dentro de la relación es la que queda autorizada para pedir la declaratoria, porque yo creo que cualquiera de los 2, o sea, no se le puede negar a ninguno de los 2 miembros de la pareja que pida la declaración de unión marital de hecho. ¿Me parece, no? Perfecto, doctor, sí. Era con el inocente, más o menos se podía entender que esa era la pregunta. La señora Mónica Maya pregunta, ¿en el proyecto no se concibe la probabilidad de impugnación de paternidad por parte de los herederos de quien ha hecho un reconocimiento de hijo extramatrimonial? Bueno, en términos generales, los herederos reciben en cierta medida la legitimidad de las personas que van a impugnar el reconocimiento, pero no la reciben en su condición de herederos, sino como ocurre actualmente, es que cualquier persona que demuestre un interés legítimo puede impugnar el reconocimiento. Eso existe actualmente y en cierta medida se conserva esa facultad. Entonces, específicamente los herederos no, pero en la medida en que los herederos son personas que tienen un interés actual, pues uno diría que tienen también la legitimidad para impugnar el reconocimiento. Para decirlo más claramente, hay una legitimidad genérica en todo aquel que se puede haber perjudicado con el reconocimiento. Entonces, basta que demuestre que ese interés es legítimo para poder. Entonces, mi respuesta es que obviamente los herederos serían los casos en que hay interés legítimo. Perfecto, doctor. Y una última pregunta que ha causado, que es una pregunta muy recurrente, ya usted va a ver. ¿Es posible hacer escritura pública de declaración de unión marital de hecho y capitulaciones cuando se lleva una convivencia marital de 6 meses? Calculo que Ángela lo que está preguntando es conforme a la sociedad patrimonial, doctor. ¿Usted cuál es su posición con relación a este tema de las capitulaciones en la unión marital de hecho cuando ya se ha comenzado la unión? Bueno, hay que decir claramente que primero hablemos de las capitulaciones matrimoniales. Yo pues en mi libro criticaba porque ya casi todos los sistemas jurídicos del mundo
pues se ha permitido, se permite que tradicionalmente solo se permitía hacer capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio, que yo criticaba que probablemente eso era inconstitucional, y además ya hacía falta una reforma para cambiar o para derogar esa norma, es decir, para permitir que los esposos puedan hacer capitulaciones matrimoniales incluso después de iniciado el matrimonio. Y entonces hay que decir que el proyecto permite ya hacer capitulaciones matrimoniales, incluso iniciado el matrimonio. Y además, como existe la regla, digamos, de igualdad entre las capitulaciones matrimoniales y las capitulaciones maritales, es decir, la regla general de igualdad entre el régimen económico de la pareja extramatrimonial frente a la pareja matrimonial, pues podríamos decir que también esa posibilidad de capitulaciones maritales después de iniciada la unión marital de hecho cabe, pero es que hay que decir una cosa todavía, digamos que empieza la convivencia por los hechos y este nuevo proyecto, este proyecto permite que antes de los 2 años, en cualquier momento, sin que, es decir, a los 15 días, al día siguiente, la pareja puede acudir a una notaría y declarar la unión marital de hecho, y además permite que se celebre o que la unión marital de hecho se establezca por capitulaciones maritales. Entonces, para decir claramente, la respuesta es sí, en cualquier momento, pero todavía más, a través de capitulaciones maritales, los compañeros permanentes pueden anticipar el inicio de sociedad marital sin esperar los 2 años que se exigen para la declaración de la unión marital de hecho normal, la declaración judicial de unión marital de hecho. Entonces, como les he dicho, pues puede haber unión marital de hecho por declaración judicial o puede haber unión marital de hecho por pacto, y ese pacto puede hacerse a través de capitulaciones maritales, y esas capitulaciones maritales pueden establecerse cuando ya haya empezado o pues para dar inicio a los efectos económicos de la unión marital de hecho y también de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. No sé si quedó claro. Para decir claramente, ya el proyecto permite capitulaciones después de celebrar el matrimonio, después de constituida la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y después de establecida la unión marital de hecho. Pero a su vez permite que se establezca la unión marital de hecho a partir de capitulaciones. Como vemos, entonces hay una variedad de alternativas en ese terreno. Perfecto, maestro. Ya con eso terminamos, maestro, el tiempo de las preguntas. No queda otra cosa que agradecerle mucho su participación con nosotros el día de hoy y esperamos tenerlo en un futuro evento. Obviamente la cita continúa para el sábado a las 2 de la tarde para que tengamos ese último debate acerca de este tema que tendrá que ver con la afiliación consanguínea y cómo ha sido el manejo acerca de lo que se necesita, de las falencias, de las dificultades que tiene esa afiliación consanguínea, si hoy puede estar todavía podemos hablar que es la única manera de filiación, pues usted nos habló ahora de la filiación civil, pero dentro de esta filiación consanguínea creo que hay muchas cosas aún por decir y de eso tratará nuestra conversación del día sábado. Nuevamente, maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos tener la posibilidad de hacer muchos otros eventos y de seguir creciendo y compartiendo con usted. Una de las preguntas recurrentes, maestro, fue dónde se puede conseguir su libro. Entonces, me parece que antes de terminar, usted nos puede comentar dónde conseguir su libro, que tiene una última edición reciente. Bueno, sí, yo tengo un libro que se llama Derecho de Familia, que pues me lo ha publicado la editorial Ledger, que es una editorial que tiene pues, librerías en todo el país, pero también se puede adquirir por vía internet. Entonces, la editorial Ledger, mi academia, que es también digamos, el espacio académico de la editorial Ledger,
pues ha publicado ese libro y pues se puede conseguir, se puede adquirir tanto en las librerías de Ledger en todo el país como por vía de internet. La edición actual es del año pasado y esperemos que bueno, ya está pronto a agotarse, que se agote antes de que se resulte aprobado este nuevo texto, porque seguramente pues, nos tocará escribir un nuevo libro de Derecho a Familia a partir del nuevo proyecto de Código Civil. Y ahí estaremos muy interesados en conocer cualquier tipo de planteamiento que usted tenga para darnos, doctor. Vamos entonces a cortar acá, vamos a dar 2-3 minuticos para programarnos con el expositor siguiente y continuamos con este primer seminario online de Derecho de las Familias. Permiso. Bueno, muchas gracias y estoy disponible para cuando ustedes pues quieran una participación mía. Bueno, doctor.